Hay un desvío, sacó el jugador del equipo argentino. Insiste Guaraní, rechaza finalmente la defensa de Independiente. Balón que queda a mitad de terreno para Maidana. Maidana queda como último hombre, levanta Maidana. Maidana y el zurdazo, cabezazo defensivo, remata el arco. ¡Gol! ¡Vargas! ¡Gol! Era cuestión de animarse, era cuestión de tirarla para adelante. Eso hizo Maidana. Parecía un centro en el cual terminaba la jugada. El de Independiente la tiró para atrás. Vargas atropelló. Rey nada pudo hacer. Y es el primero. Jugaba mal el Indio. Se acomodaron las piezas con un tempranero cambio. Y Vargas llega el primero para la alegría de la afición aurinegra. El Indio saca su chapa copera frente al 7 veces campeón de América y por ahora pinta la noche de copa de amarillo y negro. Vargas y el grito de la nación aurinegra. Guaraní 1, Independiente 0. Hoy te aclaman con fervor, Guaraní, oh club querido, de invencido vencedor. Y era cuestión de animarse, dice Federico. Sí, Guaraní corrigió la gran decisión que tuvo Chiqui Arce de sacarle a Mendieta del partido, de apostar por la velocidad de Alcides Benítez para emparejar, sí, velocidad por velocidad, y a partir de ahí como que se fue acomodando el equipo aurinegro, fueron saliendo más los jugadores, se animaron los defensores. Después de un córner se queda Vargas en zona ofensiva, pelotazo largo de Maidana, error del defensor de Independiente que quiso jugar para atrás con su arquero, no se dio cuenta que ahí estaba Vargas, aparece por sorpresa, desvía levemente esa pelota para marcar el primero del partido aquí en el Defensores. El primero del Indio. A los 28, primera etapa. El remate al arco de Mansur, se desvía, sacó sobre la línea. ¡Gol! Doblete de Vargas. ¡Gol! Que no olvidará nunca, así como los hinchas aurinegros, a puro empuje, a pura garra, como ha marcado la historia de nuestro fútbol frente a estos equipos, en un estadio Defensores del Chaco, complicado para muchos que vienen de afuera. Sí, Guaraní le hizo sentir visitante Independiente, no será mejor futbolísticamente, pero tiene una guerra indescriptible para volver a ponerse en ventaja con uno más en cancha, a puro empuje, pelota parada, que entre como sea, la cuestión es que pase la raya. Vargas y el segundo, sí, llegó el rojo de Avellaneda, pero la noche está pintada de amarillo y negro. Gana el Indio, empujando, forzando, con lo que sea, como sea. Gana Guaraní, lo celebra su afición. Guaraní 2, Independiente 1. Y de táctica fija llega el segundo para el equipo paraguayo. Ganó oro, dijo nuestro relator Juan Otorales. Fabricó esa falta, guapeando, ganando en velocidad. Del tiro libre se encargó Mansur. Le dio con mucha fuerza, con rosca. La pelota no pudo ser interceptada. Quedó a mitad de camino Rey, el arquero. Y ahí apareció Vargas, inspirado. El 14, el defensor de Guaraní, para empujar esa pelota, peleando con su marcador. Pasó levemente el balón. Se sigue revisando. Es copa, hay que ganar como sea. Y esa pelota que entró justita, apareció un defensor de Independiente para generar más confusión. Rechazó esa pelota. Que valga el gol de Vargas para que Guaraní gane en el Defensores del Chaco.
El segundo del Indio. A los 34, segunda etapa. Es el final, no va más, dice el árbitro. ¡Qué triunfazo! Metió Guaraní, ganó el Indio, se impuso. Hacia Asunción vino el rey de copas argentino, el 7 veces campeón de América. Guaraní le dijo, adelante, pero de aquí te vas sin nada. Y le pintó sus copas de rojo, no, se las pintó de negro y amarillo. Ganó Guaraní en una gran noche copera, en una gran noche que seguramente sus hinchas no lo olvidarán por mucho tiempo, sufriendo, empujando, haciendo la nuestra. Pero ha ganado Guaraní, es lo importante, y qué lindo es ver a un equipo paraguayo imponiéndose en este estadio que parece, a partir de lo conseguido por la selección paraguaya, vuelve a ser una fortaleza de todos los paraguayos.